Hola, buenas, de nuevo con vosotros, José Manuel Fernández, como ya me conocéis. Hoy vamos a seguir hablando del compresor de Reaper, del Reacom. Vamos a repasar lo que ya vimos en el tutorial pasado y vamos a añadir conceptos nuevos que, aunque son menos utilizados o menos conocidos, como dije anteriormente, pero son importantes conocerlos y saber su funcionamiento. Bueno, en el episodio pasado vimos el threshold o umbral, que es a partir del cual el compresor empieza a actuar, como en todos los efectos. Vimos el ratio, que es la cantidad que actúa. Ya vimos que, por ejemplo, un ratio de 2 a 1 significa que por cada 2 decibelios solamente aumentará 1 por encima del umbral. Un ratio infinito significa que no dejará pasar ningún decibelio por encima del umbral. Vimos el ataque, que es la rapidez con la que actúa. Vimos el release, que es la rapidez con la que deja de actuar. Por supuesto, siempre que digo la rapidez con la que actúa o la rapidez con la que deja de actuar, me refiero una vez que llega al umbral o threshold que le hemos definido y el compresor empieza su funcionamiento. Vimos también cómo Osara nos puede ayudar a saber qué cantidad está comprimiendo, cuánto está comprimiendo. En este caso vamos a seguir viendo algunos parámetros del compresor. Quería hacer constar, llegado a este punto, que podréis notar algunas pequeñas diferencias en el fichero de muestra, en el fichero este de lío familiar, porque perdí el trabajo que tenía hecho y entonces lo tengo que hacer de nuevo. Evidentemente yo no recordaba exactamente cómo había configurado dicho fichero para el ejemplo, pero bueno, de cualquier forma la explicación es la misma. Bueno, uno de los parámetros que no llegamos a ver en el capítulo pasado fue el precom. El precom se mide en milisegundos y nos indica la cantidad de tiempo antes que empiece a actuar el compresor. O sea, el compresor es como si adivinara lo que a continuación viene y empezara a actuar antes de que llegue el umbral que le hemos definido. Por ejemplo, si nosotros le hemos definido, como teníamos en el capítulo anterior, un umbral de menos 18, él antes de que llegue a menos 18 decibelios empieza a actuar. Con lo cual, la caída la hace más suave. Vamos a probarlo en el ejemplo nuestro. El valor máximo que se le puede poner a este parámetro es de 250. Así que vamos a probar su efecto. Probamos con el efecto activado. Señor juez, no culpe a nadie de mi muerte, y le... Si recordáis, la palabra no tenía intencionadamente una subida en decibelios. De hecho, lo podemos comprobar de nuevo desactivando el efecto. FX ignorado. Señor juez, no culpe a nadie de mi muerte. Este precom se suma de alguna manera al ataque o attack. Si nosotros ponemos un precom como hemos puesto de 250 en el cual el compresor empieza a actuar y ponemos un ataque de 10 milisegundos, de alguna manera estos dos parámetros se suman. En este caso, el ataque no lo podríamos poner muy alto porque es solamente la palabra no la que sube su volumen. Por consiguiente, es muy corta para poner un ataque muy largo. Bueno, vamos a poner el precom a 0 de nuevo para poder ver los demás parámetros en funcionamiento. Otro parámetro de los que tiene este compresor es el auto release o auto release, liberación automática. Lo que hace es, en tiempos de liberación cortos, que sea menos agresiva la liberación. Es decir, que no se note de manera muy repentina cómo el volumen, una vez que actúa el compresor, vuelve a su estado normal. Vamos a probarlo a ver si tiene efecto en nuestro ejemplo de audio. Autorrelease casilla de verificación enfocado sin marcar. Activar, marcado. Señor juez, no culpe a nadie de mi muerte, y le explico por qué. Bueno, en nuestro caso no se nota prácticamente el efecto de la liberación. Veis cómo una vez que la palabra no acaba, tarda un poquito en subir. Como he explicado antes, esto se utiliza para tiempos de recuperación o release muy corto, en el cual se notaría bastante la recuperación, una subida repentina. Entonces el auto release atenúa un poco esta subida repentina. El knee, escrito KNEE, es la forma en la que actúa
el ratio? Es un concepto bastante complejo, voy a intentar explicarlo. Si por ejemplo tenemos un ratio, como en nuestro caso de 8:1, cuando por encima del tresol aumenta a 8, el compresor solamente deja pasar 1 decibelio. Pero claro, esto es progresivo y proporcional. Si en vez de 8 aumenta a 4, deja pasar medio decibelio. Y si aumenta a 2, por encima de nuestro tresol, dejaría de pasar 1/4 de decibelio. Bueno, pues el Ni, como he explicado antes, hace que el ratio actúe no de esta forma proporcional. Si pusiéramos, por ejemplo, un ratio de 8 como en nuestro caso, pero un Ni con un valor de 10, ¿qué ocurriría? Que nuestro ratio no actuaría de manera proporcional, de manera que actuaría muy poco prácticamente cuando aumentara 1, 2, 3 decibelios, pero cuando llegara a 10 decibelios, por encima de nuestro umbral, el ratio haría su efecto completo. Esto es útil para cuando queremos que se note la compresión solamente en los sonidos que son excesivamente fuertes y no en los sonidos que, aunque son más altos que el umbral, son más suaves. Bueno, el detector input sirve para decirle si va a procesar el sonido de nuestra pista o si el sonido que tiene que procesar es de una pista auxiliar. Main inputs. Main, que es principal, la pista principal, la entrada principal, Auxiliar inputs. o la entrada auxiliar, que sería de otra pista a través de un envío. Esto se explica, como ya comenté me parece, en el sidechain o cadena lateral, cuando nuestra voz hace que la música varíe. O sea, cuando nuestra voz sube el volumen, la música de la otra pista baja su volumen. Podéis revisar un tutorial que hizo Hugo sobre el sidechain. Bueno, ahora vienen dos parámetros, que es low pass y high pass, que significa la frecuencia que hacen actuar al compresor. El low pass está en 20.000, quiere decir low pass es baja frecuencia. Las frecuencias por debajo de 20.000 harán actuar al compresor, es decir, todas las frecuencias. Pero si quisiéramos que actuara el compresor solamente con determinada frecuencia, por ejemplo, frecuencias inferiores a 5.000, pues pondríamos 5.000 evidentemente, y las frecuencias por encima de este valor no harían funcionar al compresor. Edición selección impasse deslizador 0. El high pass hace el efecto contrario. En este caso es 0, quiere decir que todas las frecuencias por encima de 0 harán actuar al compresor, así viene por defecto. Pero podríamos poner, por ejemplo, que las frecuencias por encima de 15.000 fueran las únicas que hicieran actuar al compresor, porque podrían ser frecuencias altas, frecuencias molestas, que en determinados momentos suben su volumen de manera indeseada. RMS System deslizador 5.0. El RMS Size, eso ya lo vimos también en la puerta de ruido, es como la media de sonido. Cuanto mayor sea este valor, con más exactitud va a actuar el compresor en este caso o la puerta de ruido en aquel caso, porque calcula áreas mayores de sonido. Wet deslizador 0.3 deslizador inf. Bueno, como todos los efectos, tienes el wet y el dry, que son la señal húmeda procesada con compresión y la señal sin procesar. Preview filter casilla de verificación sin marcar. El preview filter sirve para ver cómo actúan el high pass y el low pass que antes comentamos. O sea, no hace una previsualización de cómo actuaría. Lo que pasa es que el sonido este que estamos utilizando de ejemplo no es un sonido muy dinámico, no es una música, no es una voz que tiene distintas frecuencias, entonces claro, no podemos aplicar todos estos parámetros que estamos explicando. Aplicar el compresor de alguna manera es un arte, es saber cuándo hay que aplicarlo, con qué parámetros hay que aplicarlo. Muchas veces consiste en ensayo y error, y dependiendo de las características del sonido, pues tendremos que utilizar unos parámetros u otros. Por eso es necesario que sepáis y conozcáis para qué sirven cada uno de los parámetros, para que lo apliquemos según nuestras propias necesidades. Auto Make Up casilla de verificación sin marcar. Auto Make Up o Auto Make Up podría ser como algo así como automaquillar, ¿no? Esto quiere decir lo siguiente: cuando nosotros comprimimos, y esto lo vamos a comprobar ahora, este parámetro sí se nota perfectamente. Cuando nosotros comprimimos,
de alguna manera estamos reduciendo el sonido, estamos reduciendo la dinámica del sonido y por consiguiente pues estamos reduciendo el sonido. ¿Cómo compensamos esto? Pues si activamos el Auto Makeup, él automáticamente compensa estos descensos de amplitud de sonido aumentando el sonido en general. Vamos a probarlo activándolo. Activar, marcado. Auto Makeup, casilla de verificación marcado. Señor juez, no culpe a nadie de mi muerte, y le explico Lo desactivamos. Desactivar, sin marcar. por qué. Tuve la desgracia de casarme. Como veis, está aumentado cuando estaba activado. Compensa esa pérdida de dinámica, esa pérdida de sonido que hace con la compresión. Y entonces ganamos dos cosas. Por un lado, esa pérdida que hemos podido tener, y por otro lado, ganamos que levante el volumen de nuestro sonido. El Auto Makeup. Algunos compresores, como por ejemplo el compresor de Wave, lo hace de manera automática. Cuanto más comprimamos, más aumenta el volumen del sonido. Y esto es porque tiene el Auto Makeup activado por defecto. Limit Output, casilla de verificación sin marcar. El Limit Output es otro parámetro muy interesante que lo que hace es limitar para que el sonido no exceda de 0 decibelios. Si nuestro sonido tiene picos altos, incluso aunque le apliquemos compresión, puede darse caso de que pase de 0 decibelios. Si activamos esta casilla, prevenimos que esto ocurra. Por consiguiente, siempre es bueno activarla, independiente de que conozcamos o no que nuestro sonido pasa de 0 decibelios. Vamos a ver el sonido con el compresor aplicado y sin él. Mi hijastra se convirtió en mi madrastra y mi... FX ignorado. Mi hijastra se convirtió en mi madrastra y mi padre, al mismo tiempo, era... Bueno, en este caso lo único que hemos podido comprobar es que cuando activamos el compresor el volumen del sonido sube porque tenemos el Auto Makeup, que es la compensación. La compensación la tenemos activada, por consiguiente levanta el volumen del sonido. También tenemos activado el límite para que no supere los 0 decibelios, por lo tanto sabemos que nuestro sonido no va a saturar. Bien, como expliqué antes, tendríamos que tener muchos tipos de sonidos diferentes, de instrumentos, sonido vocal, para poder comprobar cada uno de estos parámetros en diferentes situaciones. El tutorial sería eterno. Entonces, pues bueno, simplemente he querido dar una breve pincelada de lo que son cada parámetro para que cuando veáis el compresor no os suene raro. Bueno, os dije en el tutorial anterior que os iba a poner el lío el fichero completo, así que como algo lúdico y divertido voy a poner entero este lío. Señor juez, no culpe a nadie de mi muerte, y le explico por qué. Tuve la desgracia de casarme con una viuda, que tenía una hija. Mi padre, que era viudo, se enamoró de ella y se casó con la hija de mi mujer, así que mi esposa era suegra de su suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madrastra y mi padre, al mismo tiempo, era mi yerno. Luego, mi madrastra dio a luz a un niño, que era mi hermano, pero era nieto de mi mujer, de manera que yo era abuelo de mi hermano, pero mi mujer también trajo al mundo un niño, que era hermano de mi madrastra, cuñado de mi padre y tío de su hijo. Mi mujer era suegra de su propia hija, yo en cambio padre de mi madre, y mi padre y su mujer son mis hijos. Mi padre y mi hijo son hermanos, mi mujer es mi abuela, ya que es la madre de mi madre, y además, yo soy mi propio abuelo. Comprenda, señor juez, que me despida de este mundo, porque ya no sé. Este tutorial ha sido más cortito, pero intenso. Así que nada, como siempre digo y no nos cansaremos de decirlo, ante todo gracias a vosotros por estar ahí detrás de vuestro móvil, de vuestro ordenador o del dispositivo con el que escuchéis nuestros tutoriales, estar atento a ello. Por vosotros lo hacemos y para todos nosotros. Que si os gusta tanto la edición de audio, la producción musical y todo lo que Reaper puede hacer, ya sabéis que tenemos un grupo en WhatsApp al que os podéis suscribir enviando un correo a reaper.moderación@gmail.com. Moderación es sin acento, por supuesto, moderación@gmail.com. Que bueno, de música pues estamos aprendiendo mucho, pero la música va muy relacionada con la informática, así que si queréis tener conocimientos de informática en general,
os animo a que os suscribáis al canal de Diego Solano Cantillano. Ya lo sabéis, Comunidad Tiflotec, el canal de Diego Solano. Así que bueno, ya me despediría de vosotros. La próxima vez hablaré de otra cosa, ya no hablaré más de compresión. Y nada, ha estado con vosotros José Manuel Fernández, como ya sabéis, de España. Y de nuevo mi eterno agradecimiento por estar ahí y animarnos a seguir haciendo estos tutoriales. Si deseas pertenecer a nuestro grupo en WhatsApp, envía un mensaje con nombre, nacionalidad y número de móvil con prefijo de país a reaperaccesible@gmail.com. Asimismo, nos puedes encontrar en Telegram, como Reaper Accesible Oficial.